Bien, empezamos muchachos con lo que es interpretación de gráficos estadísticos. Si bien es cierto aquí la estadística es un tema muy amplio, ¿no? En algunos casos muy operativo. Todo el trabajo estadístico es una serie, digamos, de operaciones que se van a realizar, pero para llegar a un objetivo final que es obviamente el estudio de una variable, ¿no? En un determinado ambiente. Pero nosotros no vamos a realizar ese estudio, solamente vamos allá a estudiar el resultado de justamente de un estudio estadístico, ¿correcto? Si se estudia, por ejemplo, la preferencia de los candidatos, ¿no? Nosotros ya nos van a dar el resultado de ese estudio. Y simplemente esos resultados, chicos, se suelen dar en base a diagramas lineales, de barras, circulares, una serie de diagramas que ustedes ya quizás conocen Excel. Hay una variedad, digamos, de gráficos que permite justamente presentar la información de una manera mucho más atractiva, ¿no? El trabajo estadístico se da, ¿no? Vamos a decir, la recolección de datos, las muestras, pero a nosotros ya nos van a dar justamente la forma más fácil para entenderla, que son los gráficos. Y de eso se trata. No vamos a hacer, como digo, estadísticas, sino el resultado del estudio ya nos lo van a dar mediante algún gráfico o una tabla. Las preguntas, como dice este tema, tienen como objetivo medir nuestras capacidades para leer, interpretar y comprender información estadística referidos al comportamiento, como les mencioné hace un momento, de ciertas variables, la cual se muestran en tablas y gráficos. De repente, por ejemplo, pueden hacer un estudio de las reacciones, ¿no? A la vacuna, ¿correcto? Pero ya cuando terminen el estudio, de repente las reacciones adversas de la vacuna, a nosotros nos van a mostrar simplemente una tabla con información o un diagrama circular de barras, etcétera. Como por ejemplo, ¿no? Aquí, digamos, es un diagrama que nos está indicando el entrenamiento semanal del deportista, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El número de horas que les, vamos a decir, que le proporciona a su entrenamiento, los lunes es una, los martes son 3, los miércoles son también 3, los jueves aumenta la cantidad de horas a 5, pero los viernes se da un relajo y solamente a 2 horas, ¿no? Y así el sábado 4 horas y el domingo 3 horas. Eso es, como le dije, es un gráfico lineal, ¿no? Que permite dar de una manera mucho más sencilla la información de un trabajo estadístico. Puede ser también a través de diagramas de barras o de tablas, ¿no? En este caso, por ejemplo, los candidatos, vamos a decir, el resultado de las elecciones, en este caso, para todos estos candidatos. Bien, es fácil cuando uno ve los diagramas qué porción está más grande, es el que tiene mayor votación, obviamente. ¿Qué más debemos conocer? Ah, bueno, un diagrama de barras. Ahora, lo que sí van a implicar, muchachos, son ciertos conceptos básicos de los principios, ¿no? Porcentaje, fracciones, algo sencillo. Por ejemplo, a ver, vamos con la pregunta 1. Ahí está. A ver, ¿qué le sale a ustedes? A ver. Y se realizó una encuesta a los estudiantes de sexto grado de un colegio sobre su preferencia por los cursos de lógico matemático, LM, comunicación integral, CI, ciencia y ambiente, CA, personal social, PS, educación física, EF y filosofía, F. Ahí está. Nuevamente le copio por este lado. Dice, si 180 estudiantes prefieren personal social, ¿cuántos estudiantes prefieren lógico matemático? Bien.
Como pueden ver aquí en el gráfico circular, hay alguno que está representado en porcentaje, otro que está representado en grados, ¿no? Tú sabes que toda la circunferencia que viene a ser 360 grados, ¿no? Equivale al 100%. 18 grados, que sería la veinteava parte, equivale a la veinteava parte de 100, que es 5%. Entonces, esto es 5%. 90 grados, que es 5 veces 18, sería 5 veces 5%, o sea, 25%. Bueno, acá también es 5%, porque es lo mismo, 5%. ¿Qué más? Eso está en porcentaje, 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 porcentaje. Esto llamémosle un A%, ¿no? Lo que hemos visto ya es que la suma de este A%, este 25, este 18 grados que viene a ser 5%, más 20%, más 90, más 25%, que es 90 grados, más 18% y más A%. Es todo eso. Muy bien, pero no te olvides que todo es el 100%. Sería 25% más 5% más 20%, más A%. Todo eso viene a ser el 100%, ¿no? De pasado lo único que hemos hecho pasar a una sola unidad, que es el porcentaje. Bien, y si sumas, a ver, 25 más 5, 30, más 20, 50, 25 y 5, 30, más 50, 80%. Lo pasa al otro lado, el A% resulta ser un 20%. Bien, pero no dice un dato aquí que 180 estudiantes prefieren personal social. Personal social es esto, ¿ok? Entonces, estos 180 que prefieren lógico matemático vienen a ser el 25%. A ver, 180, perdón, personal social. Personal social es este, que dijimos es 20%. ¿Ok? Queremos hallar cuánto prefieren lógico matemático, pero lógico matemático es el 25%. ¿Cuántos serían? Si el 20% es 180, ¿cuántos serían el 25%? Bueno, acá te das cuenta que de 20%, el número 20, si lo multiplicas por 9, te da 180. Acá también multiplícalo por 9, y eso es 225. Ya tienes entonces la respuesta. ¿Cuántos estudiantes prefieren lógico matemático? El 25%, que representa 225 personas, la C. ¿Ok? Sencillo, ¿no? Pregunta 2. A ver, inténtenlo. Está más fácil, creo.
Muy bien, Joel. Muy bien. Dice, a partir del gráfico mostrado, determina la nota promedio de todos los alumnos. Buenas tardes, Joel. Buenas tardes, Raquel. Bien. Chicos, recuerden que el promedio, en este caso de notas, sería la suma de todas las notas entre la cantidad de estudiantes, ¿no? Bueno, la suma de todas las notas de los estudiantes entre el número de estudiantes. Ese sería el promedio de las notas de los alumnos. Entonces, hay que sacar simplemente, sumar todas las notas. Este gráfico representa la nota promedio, ¿correcto? Nota promedio por aula. Y este es el número de alumnos por aula. Ahora, ¿qué significa, muchachos, que el aula 1 tenga una nota de 15 de promedio? Es que cada alumno es como si tuviera 15, 15, 15, 15, y en el aula 1 son 22 alumnos. Así que la suma de todas sus notas sería 15 más 15 más 15, 22 veces. 22 por 15. Es la suma de las notas del aula 1. Del aula 2, del aula 2 sería su promedio 12, que como ya dijimos es que cada uno es como si tuviera 12, 12, 12, 12, pero la cantidad de alumnos del aula 2 es 25. Sería 25 por 12, la suma de todas las notas del aula 2. Y así sería entonces el aula 3, 14 por 35, y del aula 4, que sería 11 por 18. Entre la cantidad de estudiantes, que sería 22 más 25 más 35 y más 18. Y se acabó, ese era todo el problema. Vamos a pasar al limpio, lo que les acabo de mencionar, y tendríamos esto. ¿Ok? De tal manera que al multiplicar y sumar arriba tendríamos 1318 entre 100, que es 13,18. Y como dijo su compañero, la respuesta es la C. Comienza algo sencillo, conceptos básicos de matemática, como promedios y porcentaje, que se pueden aplicar aquí fácilmente. ¿Entendieron eso, no, muchachos? Vamos con la pregunta 3, entonces. A ver, intente que le sale. Muy bien, Joel, muy bien. Correcta la respuesta. Muy bien, Junior. Es correcto.
Bien, dice, la siguiente tabla muestra la distribución de 800 personas que apostaron el resultado de los partidos en el Mundial de Rusia 2018. Si la estadística en aciertos obtenidos es la siguiente. Hasta 10 aciertos, cantidad de personas 100, de 11 a 20 aciertos, 200 personas, de 21 a 30, 150, de 21 a 40, 150 y más de 40, 200 personas. Calcule el porcentaje que representan las personas que obtuvieron más de 30 aciertos respecto a quienes obtuvieron más de 10 aciertos. Bueno, una pregunta muy común en porcentaje es qué porcentaje de una cantidad es otra, ¿no? ¿Qué porcentaje de A es B? ¿Cómo respondemos a eso? Bueno, lo puedes hacer de varias formas, con regla de tres, planteo de ecuaciones. O, por ejemplo, si ese porcentaje es un X%, lo que estamos diciendo acá que es que el X% de A es igual a B, de donde ese X sería B sobre A y por 100, ¿correcto? Claro, si quiero X% sería por el simbolito nada más. Bien, esa es la respuesta. Siempre que ven el denominador, es respecto de quién se está pidiendo el porcentaje. En el denominador va esa cantidad. No en fracciones sería qué fracción de A es B. Es lo mismo, solamente que en porcentaje hay que multiplicarlo a la fracción por 100. Bien, entonces, visualicemos acá la tabla para, vamos a decir, observémosla mejor y veamos qué porcentaje dice que representa la persona que tuvieron más de 30 aciertos respecto a quienes obtuvieron más de 10 aciertos. Como ya le dije, respecto de quién va en el denominador. En este caso, respecto a quienes obtuvieron más de 10 aciertos. Eso va en el denominador. Y la otra cantidad, los que obtuvieron más de 30 aciertos, va en el numerador. Y como lo quieres en porcentaje, por 100. Ahí está. Ahora, más de 30 aciertos a partir de aquí, de 31 para arriba, que serían 350. Y más de 10 aciertos, que serían desde aquí, ¿no? Porque esto es hasta 10. Más de 10 es desde aquí hasta abajo. ¿Correcto? Y eso basta que sumes 200, 150 más 150, que son 300, más los 200, 500, más 200, 700. Reemplazamos. Esto es 350, esto es 700 y por 100. Y ese es el 50%. Muy bien. La respuesta, la D. ¿Ok? Como ven, son cuestiones sencillas. Solamente, muchachos, hay que leer, ¿no? Interpretar adecuadamente. Vamos a ver con otra más. Pregunta 4. Las exámenes de emisión incluso son mucho más fáciles. A ver, intenten la pregunta 4.
Sí, es una pregunta común, ¿ah? Ese examen de admisión ha venido una muy parecida. Y es más, la pregunta que vino en el examen de admisión en San Marcos este año vino hace 4 o 5 años atrás en la uni. La misma pregunta, no cambiaron nada de nada. Y es así una de gráficos, donde cada línea representaba una cosa. Si ustedes revisan el examen de admisión de este año, ¿no? En una de estas van a encontrar una gráfica muy parecida a esta, pero que fue pregunta de examen uni. Dice, a ver, se tiene la siguiente gráfica de líneas correspondiente a las temperaturas en las ciudades A, B y C en función del tiempo. Indique un intervalo de 2 horas en el que la temperatura de C sea menor que la temperatura de A, pero mayor que la de B. Bien, veamos por acá el gráfico. Chicos, lo que me está pidiendo, fíjense aquí, es un intervalo de 2 horas. Ajá, muy bien, Junior. Muy bien, Joel. Dice, en el que la temperatura de C sea menor que la temperatura de A, pero mayor que la de B. La temperatura, muchachos, de C es la línea punteada, ¿no? La de B es la línea continua más gruesa, la que se nota más, está resaltada. Y la de A, bueno, una que más parece una línea de puntitos, ¿no? O mucho más clara que la anterior. Bueno, como nos están pidiendo esto, que la temperatura de C sea mayor que la de B, pero menor que la de A, ¿correcto? En función de líneas, tendría que buscar una línea de B, que es la más gruesa, esté debajo de la línea punteada, que es la C, y esta a su vez esté, digamos, debajo de la línea, ¿no? Mucho más clara que la otra, que parece, como le digo, línea de puntos de este tipo. Bien, entonces, tengo que buscar que las líneas estén así en ese orden, ¿correcto? ¿Y eso dónde ocurre? Justamente, ¿no? Mirando alternativas, pueden mirar cada tramo de alternativas y ver eso. Pero también es rápido nada más darse cuenta de eso. Aquí, fíjense, esta línea es esta de aquí es la punteada, ¿no? La discontinua, y esta es la más gruesa, abajo, en el intervalo de 14 a 16. Y eso es todo, la C. ¿Ok? Bastante sencilla, ¿no? Pregunta 5. A ver, inténtenla. Léalo, inténtenlo primero.
Muy bien, Joel. Es correcto. Dice, a ver, la bodega de Yari y Richie es una tienda dedicada a la venta de abarrotes y está haciendo un inventario acerca de las ventas mensuales que realiza de 3 marcas de arroz, los cuales se venden embolsados. El gráfico mostrado representa los datos obtenidos. ¿Qué porcentaje representa el número de kilogramos vendidos en bolsa de 900 gramos del total de kilogramos vendidos en bolsas de 1 y de 5 kilogramos? Muy bien, es la pregunta clásica que le dije. Bueno, bien, Joel. Eh, ¿Qué porcentaje de A es B? Es una pregunta de ese tipo. ¿Ok? Ahora, recuerda respecto de quién te piden, ¿no? El porcentaje va en el denominador. Y acá nos dicen qué porcentaje representa el número de kilogramos vendidos en bolsas de 900 gramos respecto del total de kilogramos vendidos en bolsas de 1 y de 5. ¿Ok? Bien. Entonces, muchachos, primero veamos el número de kilogramos vendidos en bolsas de 900 gramos. A ver, acá tenemos en la tablita, lo que están sombreaditos son bolsas de 5 kilogramos. Los de blanco son bolsas de 1 kilogramo. Y los de azul son bolsas de 900 gramos. ¿Correcto? Bien, entonces, vamos a calcularlo por aquí. A ver, los kilogramos en bolsa de 900 gramos. La bolsa de 900 gramos son 20, 22 y 28. ¿Correcto? Pero estas son bolsas. Cada bolsa es 900 gramos, sería por 900 y nos saldría 63.000 gramos, que en kilogramos son 63 kilogramos. Y hallamos una de las cantidades. La otra cantidad es el total de kilogramos vendidos en bolsas de 1 y de 5. Hay bolsas de 1 y de 5 es los de acá arriba. ¿Ok? Bien, pero nosotros queremos los kilogramos. Los kilogramos. Vamos a ponerlo por este lado. Primero, las bolsas de 1 kilogramo son 25, 14 y 13. Pero si yo quiero la cantidad de kilogramos que se agrupan en estas bolsas, esto sería por 1, porque cada bolsa de esta es de 1 kilogramo. Así que multiplicarlo por 1 es lo mismo. Esta es la cantidad de kilogramos en bolsas de 1 kilogramo. Más ahora las bolsas de 5. Las bolsas de 5 kilogramos son las que están acá sombreadas. 12, 16 y 12, ¿correcto? Pero cada bolsa es de 5 kilogramos. Como estas son el total de bolsas, por 5 nos dará el total de kilogramos. Suma eso, multiplica y suma 252 kilogramos. Entonces lo que me está pidiendo es qué porcentaje representa estos 63 kilogramos del total de kilogramos vendidos en bolsas de 1 y de 5. De esto va en el denominador. Sería 63 entre 252 y por 100. ¿Correcto? Bien, sacando 63, esto es 1 sobre 4. Un cuarto de 100, 25%. La B. La B. Con es algo sencillo. Pregunta, bueno, la pregunta C ya tiene que ver con la otra parte del tema, que es suficiencia de datos. Bien. Bien, en la pregunta de suficiencia de datos, muchachos, tiene como objetivo, dice, medir nuestra capacidad para establecer qué datos o datos son suficientes para llegar a la resolución de un problema.
¿Ok? Normalmente las preguntas de este tema son ciertos enunciados incompletos de un problema, las cuales luego te van a brindar generalmente dos datos y uno tiene que decidir cuál de esos datos son suficientes para resolver el problema. No te pide que lo resuelvas, solamente ver cuáles son los datos necesarios para eso. Okay. Bien. Ahora, como le mencionaba, se propone un problema con información insuficiente para resolverla y se brinda como mínimo dos informaciones, la cual uno tiene que identificar cuál o cuáles son suficientes para resolver dicho problema. Y como le dije, no hace falta que lo resuelva, solamente ver, ¿no?, cuáles son las informaciones suficientes y necesarias para resolverlas. Tener en cuenta, dice, que un dato es suficiente si y solo si se permite obtener una única respuesta al problema, ¿no? Si te dan más de una posibilidad, no es suficiente. Tiene que ser una y solamente una única respuesta. Por ejemplo, la pregunta 6, a ver. Dice, en la figura ABC es un triángulo rectángulo. Es dato de problema. Se desea calcular el área del triángulo ABC y para eso tienes información brindada. BM, ¿no?, es una mediana de 10 centímetros de longitud. La medida del ángulo ACB es 53 grados. Para resolver el problema dice, solo la información 1 es suficiente, la información 2 es suficiente, es necesario usar ambas informaciones, de cada uno de los niveles por separado es suficiente. Muy bien, lo primero que hacemos, muchachos, en estos problemas es analizar cada dato por separado, ¿correcto? Trabaja primero el dato 1, ¿correcto? El dato 1 y ve si es suficiente o no. Claro, antes de eso, obviamente, tú ya tienes la información que el problema nos ha dado, ¿no? Dice, ABC es un triángulo rectángulo y se desea calcular el área del triángulo ABC. Bueno, lo único que te dice el enunciado es que es un triángulo rectángulo y te piden el área del triángulo ABC. ¿Correcto? Bien. Vamos a ver aquí. Ahí quedó. Esto. Acá me parece que aquí hay una pequeña movida. Acá está. Está bien, no importa complicar. 153, 40 digitas, quiero saber cuánto hay. Bien, este gráfico es del enunciado, por si acaso. Ay, que ha salido. Ahí está. Ahora sí. Este es, repito, del enunciado. Muy bien. Es un triángulo rectángulo ABC. Y luego es de información brindada. Bueno, esto, como les decía, es parte del enunciado. Ahora, vemos que para calcular, muchachos, el área, necesito el otro cateto, porque sería base por altura sobre 2. O necesito un ángulo, porque si yo tengo un ángulo en un triángulo rectángulo, puedo calcular el otro cateto. ¿Está bien? Así que vamos con el dato 1 primero. B me dice es una mediana de longitud 10 centímetros
Entonces, a ver, si me dice que es una mediana, significa que estos son iguales, ¿correcto? Y es una mediana de 10 centímetros. Pero también sabes que al ser mediana de un triángulo rectángulo, por la propiedad de la mediana relativa de la hipotenusa, si esto es 10, si la mediana es 10, estos segmentos iguales también son 10. No es propiedad. Ahora, como tengo este cateto, perdón, esta hipotenusa y este cateto, ¿puedo calcular el otro cateto? No, porque esto hay, muchachos, tengo lo conocido además. Esto es 20, esto es 12. 3 por 4, 5 por 4. Esto debe ser 4 por 4. 16. ¿No? Un triángulo de 3, 4, 5. Ahora, el área sería esto como altura, esto como base, ¿no? O viceversa. 16 por 12 sobre 2. Producto de los catetos sobre 2. Entonces, muchachos, es suficiente la información que me han dado. Es suficiente. Y se puede calcular entonces el área. Ahora, independientemente de que sea suficiente o no, te olvidas de este dato y analizas el dato 2. ¿Correcto? El dato 2. A ver, acá tenemos triángulo, que es el enunciado. Y el dato 2 nos dice que la medida del ángulo ACB es 53 grados. O sea, ACB, este ángulo es 53 grados. ¿Correcto? Este dato será suficiente. Veamos, hay mucho que si tengo este ángulo, y es un triángulo rectángulo, ¿no? Esto es 37, esto es 3 por 4, ¿no? 5 por 4 y 4 por 4. O sea, teniendo esto, se puede calcular, muchachos, los otros lados, que vendría a ser, si esto es 3 por 4, esto debe ser 4 por 4, o sea, 16. ¿Ok? Bueno, otra vez, si quiero calcular el área, es 16 por 12 sobre 12 y se acabó, es suficiente. Entonces, si vemos la alternativa, cada una de las informaciones por separado es suficiente. ¿Ok? Sería la D. De eso se trata nada más el problema. ¿Correcto? ¿Entendieron, muchachos, eso? Solamente cuando no es suficiente el dato 1 y no es suficiente el dato 2, recién vas a utilizar el dato juntos, 1 y 2. Primero siempre se analiza por separado. ¿Ok? Bien, vamos entonces con la siguiente pregunta. A ver, inténtenlo.
¿Alguna respuesta? Bien, te lo enunciado, muchachos. El mx más 7n más 3 veces x menos 2 igual nx más 7n. Como me piden ayer el valor de x, a ver, vamos a ver si es cierto. Muy bien. Si es cierto. Muy bien, Junior. Bien, Joel. No es esa Wilmer. Bien, como le decía, me piden ayer el valor de x. Entonces, chicos, a partir de aquí podemos despejar x. ¿Qué significa despejar x? Que esa variable se quede en un solo lado y todas las demás cantidades al otro lado. Entonces, a ver, primero, todavía no voy a utilizar los datos. Primero quiero, muchachos, despejar el x. A ver, esto sería 3 por x, 3x, 3 por menos 2, menos 6. Sería mx menos nx más 3x igual. Esto es menos 6 que pasa al otro lado con signo positivo. El 7m está aquí y el 7n positivo pasa al otro lado como negativo. ¿Ok? Bien, acá muchachos podríamos factorizar el x que multiplica m menos n más 3 y esto sería 6 por 7 menos m. Como queremos el x, esto lo pasamos a dividir. Ahí está. Esto es el x, pero yo quiero hallar el valor y aquí todavía está en función de unos parámetros, no sabemos quiénes son. Así que analizamos dato 1. Dato 1, m menos n6. Bueno, y puedes darte cuenta, muy bien, Jonathan, puedes darte cuenta que si eso lo reemplazo aquí o acá, ya tengo x. O sea, el dato 1 es suficiente. Es suficiente. Bien, ahora te olvidas del dato 1 y solamente agarra el dato 2. E más n igual a 2. Bueno, que m más n sea igual a 2 no nos ayuda en nada porque lo que yo quiero es utilizar el m menos n. ¿Correcto? El n menos n es 6 y el m más n es 2. Entonces, muchachos, esto no es suficiente. Quiere decir que solo uno es suficiente. La A. Sencillo, como pueden ver, es sencillo. Pregunta 8, a ver. Intenten la 8. A ver, inténtenlo.
Muy bien, Junior. Bien, Jonathan. Bien, Joel. Correcto la respuesta. Dice, un campeonato de fútbol por partido ganado se obtiene 5 puntos, por partido empatado 12 y por partido perdido 0 puntos. A la fecha, dice, nuestro equipo tiene 21 puntos acumulados y se desea calcular cuántos partidos ha jugado el equipo. Información brindada. El número de partidos empatados es igual al número de partidos ganados. Segundo, felizmente nunca ha perdido ningún partido. Y bueno, las alternativas ya son clásicas. Así que veamos por aquí. A ver, tenemos el campeonato para solamente habla de ese equipo, nada más es un equipo, ¿correcto? Dice, a la fecha nuestro equipo, por eso dice nuestro equipo, tiene 21 puntos acumulados. Y se debe calcular cuántos partidos ha jugado el equipo. O sea, lo que me están pidiendo es la suma de los partidos ganados más los perdidos más los empatados. Pero dice que tiene 21 puntos. Los partidos ganados le dan X puntos. Perdón, 5 puntos cada uno. Como son X partidos, 5X. Los perdidos no le da ni le quita nada. Los empatados, ¿no? Dice 2 puntos. Es decir, que sería 5X más 2Z sería 21. Es lo que dice el problema. Este es el enunciado. Y nos piden hallar X más Y más Z. X más Y más Z. El total de partidos que ha jugado este equipo. Muy bien. Veamos a ver. Dato 1. Hemos dicho que trabajas cada dato por separado, independientemente. El dato 1 nos dice el número de partidos empatados es igual al número de partidos ganados. O sea, a ver, los partidos empatados es igual a los ganados. Los empatados son Z y los ganados son X. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que el X y el Z son iguales. ¿Ok? X y Z son iguales. Pero nosotros queremos cuántos partidos ha jugado ese equipo. Bien. Ahora, si el X igual a Z, reemplázalo aquí. 5X, 2Z, pero el Z y el X son lo mismo. Así que acá le pondría 2X. Y de aquí puedo hallar entonces cuánto vale X. Ahí está. Muy bien. Pero para hallar el total de partidos que nos están pidiendo, necesito al Y. No tenemos al Y. Entonces, no es suficiente. No es suficiente. Dato 2. Te olvidas del dato 1. El dato 1 dice que felizmente nunca perdió ningún partido. O sea, me está diciendo que Y es igual a 0. Muy bien. Bueno, chicos, si el Y es 0, pero ahora ¿cómo llamamos X y cómo llamamos Z? Si el Y es 0, el X más Z, no, si el Y es 0, X más Z no sabría cuánto es, porque no conozco X, no conozco Z. No sabríamos. Así que también sería 0 puntos. Muy bien. En este caso no se puede contestar quién ganó porque te faltaría conocer X. Bien, entonces no es suficiente.
Solamente cuando no es suficiente el dato 1 y el dato 2. Solamente ahí recién agarro a los dos. Aquí no es suficiente 1 y no es suficiente 2. Agarramos a los dos juntos. 1 y 2. Bueno, de 1 sabemos que el x igual a 3 igual a z. Y que y es 0. Bueno, si queremos hallar el total de partidos sería y0, xz, x, ahí está. Bueno, entonces sí podría decir cuántos partidos ha jugado, ¿no? Porque es x más y más z. Bien, entonces muchachos, esto sí sería suficiente, porque el x que vale 3 es igual al z que también vale 3. Y esto sí es suficiente. Sería 1 y 2, la C. Ah, no, son necesarias ambas informaciones. La D. La D, esa es la respuesta. La D. La respuesta, muchachos, sería la D. Son necesarias ambas informaciones. Pregunta 9. A ver, inténtenla. Muy bien, Tadeus. Bien, nos dice, a ver, Ana, Boris, Celina, Daniel y Elisa se sientan en una fila de 5 butacas de un circo. Se desea saber quiénes se sientan junto y al lado de Boris. Información brindada. 1. Ana está sentada en uno de los extremos de la fila y ninguna mujer se sienta al lado de la otra mujer. Segundo, Ana dice está sentado junto a Daniel. Y para resolver el problema, ¿cuál de la información es suficiente? Ajá, a ver, vamos a ver. Muy bien, muy bien. Correcto, Junior. Correcto, Jonathan. Bien, del enunciado tenemos que son 5 personas, ¿no? Ana, Boris, Aline, Daniel y Elisa. Bueno, debemos saber que hay mujeres y hay varones. ¿Se puede trabajar con las iniciales? Sí, ¿no? Para las mujeres, Ana, Celina y Elisa. Y para los varones, Boris y Daniel. Muy bien. Dice, se sienta en una butaca, en una fila de 5 butacas de circo, y se hace quienes se sientan junto al lado de Boris. Así que vamos con el primer dato. Anne está sentada en uno de los extremos de la fila y ninguna mujer se sienta al lado de otra mujer. B. Ana se está sentado en uno de los extremos. Puede ser el extremo izquierdo o el extremo derecho. Ahí está. Ana está sentada en uno de los extremos y ninguna mujer se sienta al lado de otra mujer.
Bueno, como las mujeres, muchachos, son cantidad impar y ninguna mujer se sienta al lado de otra mujer, tendríamos aquí que se sientan intercalados. ¿Ok? Bien, pero todavía no puedo contestar, ¿no? ¿Quién está sentado al lado de Boris? Así que el primer dato no es suficiente. Bien, ahora te olvidas del primero y el segundo dato. Y ahora agarramos al dato 2. Dato 2. Ana se sienta junto a Daniel. Ana junto a Daniel. Están juntos. O al revés. Muy bien. Solo el dato 2 no me proporciona información con los demás. Así que tampoco es suficiente. ¿No? No dice nada de este dato. Ahora, como no es suficiente uno, no es suficiente dos, recién agarramos a los dos juntos. Dato 1 y 2. ¿Ok? Bueno, de los dos juntos es que Ana está junto a Daniel. Y si acá está Daniel, acá estaría Boris. Y lo mismo, si Ana está en el extremo derecho, eh, se sienta junto a Daniel, ¿correcto? Se sienta junto a Daniel. Y Daniel es un varón, el otro varón es Boris. Bien. Pues chicos, tengo estas dos opciones. Pero nos interesa la respuesta a la pregunta que nos piden. Se desea saber quiénes se sientan junto y al lado de Boris. A ver, junto y al lado de Boris, aquí se sientan dos mujeres. Aquí también dos mujeres. Así que son dos mujeres las que se sientan al lado de Boris. ¿Correcto? Bien. Bueno, chicos, y eso es suficiente. Porque si nos piden quiénes se sientan junto al lado de Boris, este es Boris, junto al lado, ¿no? Junto al lado de Boris, eh, debería estar quién? Celina y Elisa, ¿no? Celina y Elisa. En cualquier orden. Celina, Elisa o al revés. Bien, estos son entonces las dos opciones. Pero la pregunta es, ¿quiénes se sientan junto y al lado de Boris? Muy bien. La respuesta, muchachos, es la C. Es necesario utilizar ambas informaciones. La respuesta, muchachos, la C. Porque cualquiera de los casos, ¿no? Quienes se sientan al lado de Boris siempre son las mismas personas. ¿Ok? Pregunta 10. Muy bien, Tadeus.
hacemos de dos maneras. Pueden notar que acá hay tres informaciones, tres datos. Dice, Ana tiene tres hijas, Ada, Eva, que son gemelas, y Beatriz. Se desea determinar, asume las edades de las hijas de Ana. A ver, del enunciado tenemos a ver que son tres personas cuyas edades no sabemos, pero hay dos gemelas, y si son gemelas tienen la misma edad. ¿Correcto? Esto es lo que nos dice el problema, el enunciado. Son gemelas, ¿no? Ada y Eva, y Beatriz, bueno, que es la otra persona. Se desea determinar la suma de las edades de las hijas de Ana, ¿correcto? La suma de las edades, queremos 2x más y. Muy bien, esto es lo que nos pide. Ahora sí, vamos con el dato 1. Con las gemelas se pasa lo siguiente. El cuadrado de la edad de una de ellas aumentado en 9 es 6 veces la edad de la otra. ¿Ok? A ver, lo que está diciendo aquí es que bien, entonces con la gemela ahí se pasa lo siguiente. El cuadrado de la edad de una de ellas aumentado en 9 es 6 veces la de la otra. Pero como son gemelas, son la misma edad, obviamente. Chicos, de aquí podemos hallar, ¿no? X, es x menos 3 al cuadrado, de donde el x vale 3. Pero solamente calculamos x. Para hallar lo que nos piden nos falta el valor de y. No es suficiente entonces. Bueno, dato 2 por separado. La diferencia en número de años que tiene Ada y Beatriz es de 3 años. X menos Y en valor absoluto es 3, porque no sé quién es el mayor. Y tampoco es suficiente, ¿no? Porque aquí hay muchas opciones. Luego agarramos el dato 3. La hermana del mayor, de la mayor dice, va, de mayor edad, perdón, la hermana de mayor edad va al colegio. Ahora, ¿quién es la hermana de mayor edad? No se sabe. No se sabe. Y, perdón, está en una edad escolar, dice. ¿Correcto? Y está en una edad escolar. Bien, pero Eva y Ada no sabemos. Acá dice la hermana de mayor edad, o sea, habla que hay una sola hermana, que es la mayor, entonces ella es de 3 años. Va al colegio, está en una edad escolar, pero para hallar lo que nos piden tampoco es suficiente. Ahora, como no es suficiente con cada uno por separado, lo agarras de dos en dos. Dato 1 con dato 2, dato 1 con dato 3, dato 2 con dato 3. Digo, esa es la manera formal, ¿no? Porque, chicos, lo más práctico en este problema para no hacer todas las posibilidades es trabajar con las alternativas. Pero luego veremos la otra manera. Ahora, trabajando con el dato 1 y el dato 2, ¿no? Que el X es 3 y esta diferencia en valor absoluto es 3, ¿correcto? Significa que el Y es 0 o es 6, ¿no? Si la diferencia de X menos Y es igual a 3, Y es 0 o Y es igual a 6. La diferencia es 3, la diferencia es 3. ¿Correcto? Entonces, no es suficiente. Para poder calcular esto, no es suficiente. Ahora, el dato 1 con el dato 3. X igual a 3 y ya está en unidad escolar. No es suficiente, me faltaría ya Y. El dato 2 con el dato 3. Tampoco es suficiente. Solamente cuando es suficiente, si lo agarras de 2 en 2, recién agarras a las 3. 1, 2 y 3. Y de aquí, muchachos, sí tenemos que el X es 3. Como el Y está en una unidad escolar, no puede ser 0, ¿no? Es porque está recién nacido. Y igual a 6. Es suficiente. ¿Ok? Pero como les dije, muchachos, es, digamos, una forma también
es trabajarlo con las alternativas, ¿no? Igual del dato 1, no es suficiente información 1, ya que no sabemos la edad de Betty, ¿no? El dato 1 no es suficiente porque nos faltaría la edad de Betty. Solo el dato 2. Tampoco es suficiente, ya que no sabemos el orden de las edades. Solamente nos dice que la diferencia que tiene Adi Betty es de 3 años. No se sabe. Bien. Bueno, ya vimos dato 1, dato 2, el dato 3. La mayor está en edad escolar. Tampoco es suficiente. ¿Correcto? Ya que no sabemos quién va al colegio. ¿Qué más? Ahora, 1, 2 y 3. Agarra los 3 juntos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando según las alternativas. Entonces, esto, como acabamos de ver, sí es suficiente. X3, correcto, X menos Y igual a 3, ya que sacamos que Y era 0, o que Y era 6, y Y está en una edad escolar. Muy bien, entonces muchachos, era los 3. En este caso hemos trabajado según las alternativas, pero la manera formal es trabajar primero con un dato, luego con 2, de 2 en 2, y luego las 3. Y si aún no se puede, será insuficiente. ¿Ok? Bien, muchachos, ahí nos vamos a quedar para que puedan dar entrada a su examen. ¿Ok? Para que den su examen. No se olviden dar el examen, muchachos. ¿Ok? Lo voy a dejar abierto ahí unos 20 minutos. ¿Ok? Bien, chicos, feliz año entonces. Nos vamos a ver ya hasta el próximo año. ¿Ok? Vamos a ver la grabación.